Bueno, haz lo que quieras, ¿no? Celular del orto. ¿Cómo viste que puse a grabar video, no? ¿5 de la mañana? Ay, no te las pasé. Ah. Porque aparte hay otras que están Mirá. caminando, tipo... Fue difícil cuando me dijiste el momento. Sacame. Y tengo 3 fotos ahí como pareces médica, ahí por salvar a alguien. Vamos a poner mala foto, tipo una foto así con el... ¿Cómo se llama eso? A eso te sale mal. Si libre es malito. Bien o mal. Tenemos 3 que son Claro, verte por estos lados. Sí, la verdad que sí, y en estos ámbitos futboleros más. Me vine por cuestiones familiares, mi viejo estaba medio mal de salud. Ahora mejoró, ya lo sacaron le dieron alta todo. Por suerte, sí. Porque ya era un laburo más ir al sanatorio, boludo. Y 20 días, 22 días. Un montón, boludo. Puta madre, ¿dónde tengo? La verdad. Bueno, y de paso resolver un par de cuestiones laborales. Y a Masiva le ganamos 9-2. El que vea la tabla parece que somos. Siempre 9-0, boludo, andar. Pobre con Mule, está haciendo mejor equipo. Sí, pero la Copa vamos ahí. ¿Es Libertadores? Esto sí. Ah, el de mundo no, Sudamericano. Se llaman Blue Level. Sí. Es un elixir. Sí, antes tenía la camiseta como... Cae la botella, cae la caja, excelente. Pero ahora, no sé, flashearon y la cambiaron. Sí, ahora es blanca con cosas, nada que ver. Pero antes tenía sentido, no era como azul. Me ceba. Una vez, Se ponen creativos. Hay cada nombre acá. Sí. Coca Juniors me parece espectacular. Coca Qué amor, pero no hay chance. Jugaron contra la cantina. Nunca los vi a la cantina. Otra. Otra. Wow. Ah. ¡Anda por dentro, Lazo! ¡Por línea! La verdad que está bueno. Me gusta que no me ¿Te reíste? Sí. ¿Por qué? Ah, no, me parece que escuché otra cosa. Perdón, tengo un sueño, yo ya me la re pegué en realidad. Había escuchado bien igual. Había escuchado bien. Rata inmunda. Yo. Por eso nunca. Por eso nunca. En mi época de novio con auto. No sé para eso me pedía un Uber. Me pedía una y mil veces. Al toque. Al principio no, pero bueno. Qué veloz. ¿Viste el tweet ese de la piba que fue a la casa de la compañera y el padre la llevó a la vuelta y le cobró? ¡Qué morro! De recontra puta,
difícil. Yo no voy a pensar Nadie en le dio los bola. chicos que vengan y hagan la letra de 19, le voy a decir, mira, pero voy a jugar. ¡La línea juega! Igual que no lo ponemos. ¡Solo el 5, No ¡Llegan ahora! pero me parece algo mejor. Me gusta el lo que no me gustan las motos es en la ruta. Sí, eso me da un poco de fiaca, porque viste que tener una buena moto la usás, de verdad. Viajar en ruta tipo ruta medio tranca, sí. Onda ruta de tierra, lo que pasa. Pero ruta. Pero tipo así, para salir de capital y eso. A mí me pasa que con la moto me gusta que anden, ¿viste? Anden con toda, pero al mismo tiempo, si me subo a una moto, a ir con velocidad yo te pego. Como frenar y andar a una velocidad que yo pueda estar con mi moto. Si viene un auto, no hay chance. No sé si te conté una vez que estuve trabajando un tiempo en un torneo en Grun. Y el primer día tipo, no me habían confirmado que yo vaya. Y bueno, me manda un mensaje 10 minutos antes el tipo y me dice, ¿ya venís? No me confirmó. No, ese va de Charo. Estoy en el departamento, creo que vos fuiste. El departamento de Belgrano que yo tenía en un momento, que después lo empecé a alquilar. Ahora quedó vacío. Yo creo que fui hace 1000 años. Hace 1000 años, claro, porque yo hace 1000 años que lo empecé a alquilar y a dejar de vivir ahí. Y ahora quedó vacío, estoy en transición de alquileres y lo estoy usando. Pero ahí está medianamente cerca, en Belgrano. Un 41 rabioso. Menos a los pedos. Menos a los pedos. Yo le tuve que decir, le toqué así y le dije, ¿podés ir más despacio? Me sacó el auricular. Ya está en 1-1. ¿Podés ir más despacio? Sí, Qué loco. no, yo fui así porque vos me dijiste, andá más despacio. Encima pasamos ahí por el túnel ese de... Todo que sea liga, pero no creo. Una impresión en la tele, obvio. Está muy aburrido. Te entiende amor. Una persona que no conoces, me da más era. Si lo conoces por lo menos decís, bueno, yo lo conozco, no se dio ningún palo. Claro, Es liga. claro, por lo menos sabes. Sin ningún aburrido. Vamos arriba. Te da un poco más de seguridad. No es el único beneficiado que se va a Claro, y si vamos a los pedos, tal vez confío más. Yo mis amigos, ponele, cuando estuve en auto, que le mandan con toda. El auto, el pantalón En largo. auto, no me gusta, digo, la paso para el orto. Después con mi amigo, que está un poco, no digo pedo, pero digo que has tomado poco, Sí, poquito. anda, tipo uno largo. Y le manda con toda, yo confío porque lo conozco, ¿no ves? Vamos así, estando mal, por decirlo, pero digo, en el momento es como, yo que te tengo un lecho que no le pasa nada. Claro, morimos juntos. Claro, es horrible, pero no me da ese miedo. Después al otro día me rescaté, digo, ni pinta. No, porque realmente no, pero bueno. Guarda ahí. Dale, Ariel, lo soltaste. Solo. ¡Ya! Bien, Daniel. Dale, hacelo, Dani. Hacelo, Dani. ¿Para quién fue? Marca la no, Dani. Llega.
Dale, 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 dale. Ah, me gusta como Tremini y yo estoy feliz. Acá re contenta trabajando. Pasando la bomba. Eran los dos distintos, como que una con cara de ojete, la otra chocha. Acá, feliz. Acá re contenta trabajando. Ay, pero me saliste re linda, boluda. Me saliste muy feliz, de verdad. Feliz. A mí no me pasa, no soy feliz, boluda. No me pasa. Yo creo que me pones una cámara delante y tipo, no te sonrío, o sea, no me sonrío porque soy una niña. Como digo, no, está bastante con cara de pendeja. Amiga, Andrés. A mí no me sale mucho, no claro, pero si no es como que estoy tipo con cara de nada, no tengo una cara. Yo volver te juro, cuando subo una foto es como que o sea, me sale automáticamente, siempre digo, pero a veces hay fotos de están todos sonriendo, todos felices, porque es mi cumpleaños, yo daré ojete. No, horrible, súper mala, pero después voy y escucho el quinto. Es un caniche. El otro día una amiga mía le dije que estoy el martes. Pero primero estábamos hablando como un tema como, no sé, chota, ¿viste? Como, no, qué boludez, ¿no? Y le digo, ay amiga, a ver, vamos a ir a ver Pintos en Chino Pereira, ¿viste? Y le ponen toda emoción y me dice, mira, literalmente sos un rider con voz de Tito. ¿Segura? Yo digo, Linda. claro, Instagram subo foto con camiseta, no es ahí como de la nada una historia, escuchando a ver si la llave. Claro, soy una cornuda, perdón. Hay que tener lo mejor del mundo siempre. Me crié viendo a Hannah Montana, discúlpame. Menos no puedo. Y yo soy todo lo contrario, porque yo me parezco como re. Soy una mierda. Nada que ver, soy una verga. Sí. ¿Pero qué escuchas? A ver. Y a mí me gusta el rock nacional. O sea, como me crié a rock. De hecho, bueno, la semana que viene voy a ver a los fundamentalistas. Sí, quiero cantar. Voy con mi vieja, con amigas, tipo, con otra, una amiga de mi hija, que la hija es amiga mía, que son mejores amigas, entonces como que es todo muy familiar, si quiero cantar. Que sea Varadero, felicidad, de paso. Hay un Varadero que hace, ¿no? Ese recital. Hay un festival que se llama Varadero Rock, que siempre vamos, también está muy bueno. Sí, siempre lo damos por fecha. Creo que suele ser en marzo, por ahí. Estos son los fundamentalistas solos que están ahí. Sí, estoy contenta. Me da un poco de pena que sea justo este fin de... Por lo que yo digo, el jueves. Pero bueno. Son 2 horas. No es tan terrible. Aparte es hermoso, salís ya tipo con la otra cabeza. Tipo, es como, ay, qué lindo. No sé, yo vengo mucho al internacional. Fui a ver, igual creo que los únicos que fui a ver fue a... Bueno, igual dicen que son de Uruguay, pero para ver si el cantante de acá. No, está en Rosario. No te va a gustar. No te va a gustar. Lo fui a ver un montón de veces ya. Pero sí, también me crié a base de 102.3, ¿entendés? Tipo, siempre con mis viejos era rock y rock. Claro, todo el tiempo. Tampoco sé dónde salió mis otros gustos musicales. Sí, pero es que cuando te gusta, no dijiste que te gustaba, o sea, cuando te gusta la música te gusta todo. Sí, a mí me encanta todo. Realmente disfruto cualquier cosa. Me dice que vale, es una recola, que literalmente es como que tengo un tema y yo no lo conozco. Tiene una chacarera, que vaya una chacarera así. Hay buenas igual, ¿eh? A mí me encanta la chacarera, según. Hay que ver el que te dice eso, que es como campestre, y que era fanático, cuando estuvimos entre días que el campo ahí, toda la ida, porque no había señal, entonces tenía el descargado solamente 3 discos de chacarera. Y escuchamos 3 discos de ida, los 3 discos de vuelta. Para que te lo saques de memoria. Sí. Como para que si no te gustaba, que te empiece a gustar la banda.
yo soy chiquita, fui tipo toda mi infancia a un colegio de arte aparte del colegio mío. Sí, no, eso fue como... Sí, eso para mí fue como lo que hizo la balanza entre el colegio privado católico que era o sea, de grande te das cuenta que se me agarra la gente también. Pero por la mente, ¿viste? Más que nada, gracias a eso como que... Un tipo de monjas. Sí, completamente. Y nada, y era, viste, claro, todo rock, tipo, todo de familia hippie, era todo hippie, viste, y los amaba. Y nada, bailábamos, o sea, teníamos una clase de folclore y bailábamos de chacarera, qué sé yo. Y también tengo familia en el pan. Y cada vez que voy, tipo, siempre hay uno que tiene un cumpleaños o algo, me invitan. Tipo, de la nada estoy bailandy todo. Lo bailan con unas ganas. Qué vagales. Qué vagales. ¿Qué Bagales? Esto lo haría un Bagales. Sí, se siente la jarana ayer, boludo. Sí. Y 2 días seguidos. Yo me levanté a las 10 de la mañana porque yo no me podía dormir más, porque tengo el reloj ahí. Intenté dormir un cacho más, no pude, boludo. Y ya me levanté. Bueno, mierda. A todo esto, al final el Chapu, que lo que decíamos, se la bancó toda la noche. A las 5 llegué al depa, boludo. No, a las 4 y algo, pero me dormí a las 5, boludo. Para levantarme a las 10. Soundtrack de lluvia, Oh, ese 41 que se me cope rápido, que venga rabioso de velocidad, boludo. Alto Futurama, estoy con Futurama, boludo, no puedo parar. La temporada 5 me arruina, boludo, porque nunca la puedo terminar porque son como 4 episodios o 5 episodios de hora y media. Son tipo todas películas. Están buenísimos, o sea, son rarísimos los episodios, boludo. Ay, sí, qué frío, la puta madre. Sí, qué fresquete. Nosotros pasándolo eso. Y voz de cortos, Carlos. Tengo armas, pero yo no tengo plenas piernas. Soy de ¿No? esos. Ah, sí, conozco. Tengo como alma de gordo que no usa pantalones largos. En mi caso sos fat. Sí, sí, sí. Fat bastards. Mi otro amigo me dijo que hace una juntada en su casa con el colegio. Igual a mí no hace frío, acá hace frío ahí, pues no es así. Pero es que sí. Que no, yo le dije ese tema, que sería ahora. Ah, indirecto. No pienso en mi casa, pero se voy a mi casa ya. O sea, para cualquiera de los dos planes, si toco mi hogar. Vale. Me va a traer a paja, no de su cumpleaños, más de mes. Me pone ese tipo de cosas, bueno, ya fue. Perdón. Pero no, ahora yo estoy harta, boludo. Estoy haciendo una semana resfriada. Si voy es a una casa. Ay, sí. Termina el mismo horario acá. Ay, vos que miraste eso. Primero cansada. ¿Para dónde vas? ¿Termina más tarde acá? Si no me la llevo acá. Ah, sí. Papá. Así que me Yo voy a conocer la familia, ¿viste? Vamos. Bueno, ahí tenés a tu sueño. este es el plan. Venís a Yo comer lo con mi mato, familia. lo mato. No como algo malo, sino como... No, Eso se cuenta. No, eso te pregunta, Liana. Eso se dice. Se lo descarté medio por eso, porque o sea, yo creo que es algo que me tiene que preguntar y sabe que además tiene un carácter del rojete y que lo puedo llevar a mandar a la mierda. Sí, con razón. Sí. Pero nada, mañana tengo que
Universidad viene, así que sí. No fue. Yo como que esa sorpresa te puede dar el parque y tipo, te la Yo como un mate con sanguchito de miga, soy feliz. olvídate. Yo ya como un sanguchito de miga. Realmente, yo creo que incluso de haber leído algún libro como... Oh my ¿Que god. tenga Twitter? No está. Pero como que... Estar si dijeras... 2 días adentro de la cápsula de Dragon Ball Z. ¿Cómo? Estar 2 días adentro de la cápsula esa de Dragon Ball Z. Ah, sí. Es como que Todo citado, todo transpirado. Che, qué droga esa cosa que empecé a inventar ayer con el micrófono, boludo. Quiero seguir experimentando. Me tengo que comprar un micrófono. Con huevo, con que la haya hecho, genial. ¿Qué pasó? ¿Tiene amigas? No sé. Ya, cerrate un poquito. A veces si tienen amigas, viste, te tiran. Ahí como, che, sí. Me parece que no. No, por lo menos no puedo que me... Hablamos tipo... ¿Este es el primero todavía? Está bien, Bueno. Che, Gaby. Mi remera, las nuevas. ¿Existe todavía o la primera vez? Está ya en la jaula. Ahora la andamos guardando. ¿Qué? Me cayó una vez. Ojalá que no ocurra. Que aguante. Sí. Por el amor de chises. ¿Viste que María sacó una canción? La amo, me encanta. Me parece re dulce. Me rompe mucho la bola en lo de Twitter. Ay, Ay, tiene de Quilmes y ¿qué tiene? No sé qué ser pobre, porque pretenden eso, boludo. Tipo, ay, tiene que mostrar su humildad Esteban. todo el tiempo. Va a entrar otra vez en el film. Van a ¿Sabes entrar otra pecera. El film que tiene la pecera rota. Ah, se está volando. Tiene como una capa. Ay, qué bronca me da. Aparte siempre bajan. Uy, 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 uy. No me hagas esto hasta ahora, boludo. ¿Cómo voy a hacer? Papá siempre te de la política, ven que tenga que ver con eso. ¿Por qué los niños son pobres? O sea, no. Tengo que pagar. Me van a cagar. No, me parece ridículo. La gente justo se levanta con la tabla cruzada y dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar Voy a Twitter. bardear a María Becerra por Twitter. No, me parece estúpido, te juro. Y lo otro también, pero otro Si se llega a alargar mucho no me queda. Me va a quedar más otra que ponerme un techito y esperar. Porque estoy regalated. Sí, no sé, estaba hablando de Mira Mernes. Por favor, que no se la... Inception para el orto. Sí. Y ¿Qué? ¿Primer tiempo? salió tipo a hablando de Mira Mernes, yo, y dijo, por ejemplo, María Becerra, la vecina de Google. Y tiró como una de que Cosa que vine poco preparado en cuanto a abrigo. Yo me entrestaste tengo nada, pero bueno, Aparte, ¿por qué te tendría que invitar? Claro, te conozco, o sea, si vos me quieren mejor, ¿por qué tirar? Mamá que no Tirar llovió. al pibe donde te... Ella haciendo una charla de show. El otro día, en el video O menos. le comentó Tiago, como Gente como que le estén muy enojada. la verdad yo desconozco, pero Cuando la vea le pregunto, no sé. Cherrina, ¿qué onda con lo del espanto? ¿Todo bien? Siempre dijo la mina que era re pegada, perfecto. Y no son las bolas, sos amigo, no sos nadie. O sea, va, nadie. No tendría por qué nombrarte y qué sé yo.
Me parece más careta aparte de llevarse re bien con todo el mundo. Che, ¿qué pasó? Ser amigo de todos. Todas las migas que bueno. ¿Cómo es que decía? Algo de colgado, ¿no? ¿Viste? Colgardo. Sí, una cosa así. Me parece excelente, porque para mí también el chabón, o sea, como que de la nada, que cada persona que es famosa en el momento es como... El chabón político No es nadie, o sea, no tiene ninguna gracia, pobre, no tiene ningún talento. era lindo, O sea, nomás. es lindo, pero ni siquiera tiene... El libro de modelo, ¿entendés? Es como que no tiene nada. Tampoco es gracioso, tiene una voz re fea. No, está todo mal, literalmente todo mal. Pobre. Ay, ¿cómo se le dice? Era bueno, pero no es colgardo, pero era una cosa así, era interesante. ¿Y esta? Pues así. Esta es la auxiliar. Ok. Me encantaría conocer a los famosos, viste, que te digan, pasa esto. Pedila. Trae. Solta, Roma, solta. Que no caiga el área, que no caiga. ¿Y vos dijiste que era 41 allá adelante? Sí, igual vamos todos para allá. Ah, bien. Estoy en modo turista, boludo, no entiendo nada. ¿Dónde te estás quedando? Alejandro Javier, En Belgrano, en un departamento que suelo tener modo business, pero que ahora está en transición de alquiler, entonces está vacío y lo uso. Sí, por suerte. La pucha. El botiquín, loco. Ah. Sonó re feo, mamá. Sonó, hizo un ting. Agarraba esa bocha. ¿No sé si el 110 hasta ahora pasa o...? No pasa. Changos. ¿Me escuchó? ¿Me ¿Qué? escuchaste? No pasa. No pasa. ¿No? O sea, pasa como una vez por hora. Oh, Si tenés que ir en el 110. Lo podría... Sí. Si no camino, son 20 cuadras. bueno. De acá a mi casa es lo mismo. Por afuera. ¿Qué sé yo? O sea, capaz que tenés suerte de justo engancharlo, ¿viste? Pero tiene como unos Sí, horarios. sigo el recorrido de última. Claro. Esa es buena. ¿Qué? Vete a Porredón. Sí. Es cerca igual. El tema es que me da para caminar porque aparte si tengo que caminar por Constituyente me da miedo meterme en tipo en la zona fea, ¿viste? ¿De dónde tenés que ir? A Caracas, a no sé qué. Ahora va a ser la droga. Ya es tarde. Era a las 5 de la tarde. Hoy se sale. O es tarde o es temprano, no sé. A mí me había agitado el Moican para juntarnos en la casa, pero se me cae un huevo, boludo. Hasta Corrientes y Juliana Loren. Pero habría drogas. No, igual no. Hoy la quedo. Ya fue. Es verdad, 2 días seguidos. No lo vi. Y heavy. Sí. Creo que le pusieron todos los amigos. Todo. Sí, una noche de dormir. Tempranito. Si la hablaba así era como que acá viendo mal. Estaba esperando a ver si lo veía. ¿literal? No me tengo que tomar ese bondo. O sea, sí. ¿Y es fea la zona? Uno que llega al área. Sí. ¿Y tenés idea si el 128 va igual? Si no, te estoy re cerca, me pido un Uber. La verdad, de ahí son 4 cuadros. Nunca pensé una mala. Va
sanción. El grupo de sanciones está... Yo tendría que ser Como tengo que ir a el recoger gremio de sanción. El 5 de que no se le pregunta el nombre, se le fijas el minuto. Ese Ryan, y ver qué hacer. yo siempre mando audios de 3 minutos explicando las sanciones. Ese Ryan manda expulsado Platense día sábado, preguntar nombre, equipo, minuto, no sé qué pasó. ¡Vini, subilo! ¡Cáele, cáele! Salió. ¡Bajo! Me metió Ale y Santi. ¡Ahí, mano! ¡Vini! Re feliz. Yo que... No. Aparte lo hizo adelante tuyo, era siento que... Son indirectas. ¡Ari! ¡Ey! Pobre me dijo. Cerrá un poquito, ¿sí? ¡Ari! Now say okay temporada. Algo. ¿Sí? ¿Qué significa now say okay temporada? No creo, pero Ah, me está diciendo fea. Listo, No. corta. ¿Y traductor? pero es que no llegué a entender. Discúlpame. Dice no say okay say. Folia no es hoja. Folia, eso es para fumar, la seda, digamos. Algo relativo a la seda. Quiero verte. ¡Anda por este! ¡Ey, Brasil! ¡Brasil! ¡No me jugué! ¿Cómo estamos con Brasil? Boludo, ya hace 2 días le dije a mi amiga, che, no, vamos a ir a Brasil. Así de corta le dije. Sacamos los pasajes en 2 meses. Bueno, listo. Ayer, puro brasilero. Brasil. Recién en Twitter. Dale, pela. Está lleno de brasileños y hay que encarar. Sí. Yo me lo encaré. No, o sea, va, no encaré. Ah, O sea, sí, hablé con un tenía montón. muchos seguidores. 1 millón y medio. No sé ni qué por dónde hace este chabón para tener videos que no entiendo nada. O sea, no sé si son graciosos o no. Se ríe, ¿verdad? Claro, yo tipo, bueno, pero a Azúcar le parece divertido. La verdad no te casas. ¡Otro todavía el mío! Creí que me hablaba todo, pero todavía el mío allá! sí, de juego. Ya está, sí. No, me la llevo yo acá. No, fuera, Rama, fuera. Vale, me la llevo. Qué gol. Nada más que la hablé, no lo saqué. Ya está, pela, ya está. Un amigo te rió porque salió un dato de Ali, quédate vos. Quédate acá. el dato. Cerrá, Fede. Tenía sonido, claro. ¿Querés que llegue algo al fondo hoy? No, tipo, la historia no, tipo el audio que le mandé. No, ¡Fatu! fíjate ¡Fatu! Vale, yo. Ay, lo amo. ¿Qué está dejando? ¡Varo! Sería como Che, Grabs, perdón que consulte, pero la diferencia de lo que me has dicho era porque entramos a las 7 en vez de las 6. Está bien. No pasa nada, yo porque yo tengo que hacer tipo unas estrategias maquiavélicas, porque tengo que viajar o jueves o viernes sí o sí, boludo. Ya estoy metiéndome en problemas con no estar allá en Punta del Diablo. está difícil tema. Tengo que avanzar con un montón de mural y graffiti y cartelería que si no estoy, no, porque hoy terminé un logo y tengo que hacer un boceto más. Por ahí me quedo haciendo eso de la noche. Pero yo los de la pintada me dicen, che, ya estás avanzando, yo qué sé qué, y yo, sí. Pero no sabes. Y estás a muchísimos kilómetros. A kilómetros. Amo cuando les agarran y Orca, viste que... Sigue así. Sí, ya lo tengo casi listo. Estoy... Sí.
muy cuidada en octubre, después de que ustedes me dijeron eso, por las dudas de mi mamá. No sé qué es algo que realmente se hace, pero yo lo charlé con mi mamá y me dice que sí, que la veterinaria le dicen lo mismo y que se pusieron a ver así un montón de minas con eso, no quiero tarjeta. La otra vez hasta el fútbol 5 se me acabó trompada. ¿Quién se murió? El equipo de Alejo. También viste el gol en Nación. No. O el hace el tema del Porque aparte, está malo todo esto, te digo, ponele, cuando matan a las vacas para comer. Para hacer un ricocito y después lo tiran al bicho. Tipo, no sirve para un carajo. Correte, estaba con la cama. No vaya bien. Salí, ahí estaba yo. No, son niñas de grande, boluda. No, no nombre de persona, no pasa nada. O sea, capaz que se parece a las vacas medio de campo y también sucias. Mira lo que es esto, mira cómo se siente. Mira, vos igual a Freddy Krueger. Ay, es re tierna, mira, es una gorda, obesa. Imagínate tener una vaca acá en el patio. El amor, no. O sea, no literal, pero... Mira cómo lo tocó. ¿Cómo te vas a hablar tanto, Lala? ¡Vale! Esa, mira, le ponen la necesidad de tierno. La instalación es como el capítulo Rompebola, la gente que queda pasando el tiempo. Ay, como el capítulo de los Simpsons. No vi los Simpsons, malísimo, y malísimo. bueno, si no tenés cultura... No, malísimo los Simpsons, no entiendo qué tanta obsesión. No sé que había vacas con pelo. Yo le mando a mi mamá y a mi mejor amiga todos los días. Todos los días le mando cosas de vacas. Vacas peluditas. Ay, peludas son muy Yo quiero tener una y llamarla Petunia. Prueba. Petunia para el nombre de vaca es lo más. ¿Otro más? Eso es tierno, pero después se hace todo grande y mal. Y es enorme, y es un perro grande, boludo. Hoy y mañana, ¿tres hoy? Realmente es un perro grande. Hoy es Santiago. Es como que tenías un tigre feo. da 4 kilos por cada Voy a dormir de chat. Voy a estar la casa para dormir de chat. Bueno, entonces hago así, me llevo la pelota para casa. Pero aparte, Luego mañana, pues no estamos en eso. ¿Por qué te estás llevando? ¿Quién pasa? Ah, el plato que dijiste llevar acá. ¿Qué pasaba, boludo? Santino no va para llegar a la mañana y... Dale. No la van a traer acá tampoco porque van a traer. Igual yo me voy a tirar. es un perro. Es un perro. Mira lo que es eso. Menomorfo. No tengo que dejar de decir menomorfo cada vez que ven una vaca. La traba corriendo porque queda otra, no la puedo poner. Ay, adorable. No, es muy tierno. Esto. Se tira, mira cómo se tira. No, es verdad, a mí me enteré de eso. Pero de grandes son horribles. Es un caballo. Mira, la boluda. Claro, Juega, Juega, sí. Y tengo una, y quiero ver si la encuentro. Ahí está mi mata. Yo quiero ser un huevecito. Esto que está pasando. El tiro libre. Pero muy extraño. Ay, boluda. ¡Mangátela! Yo tendría un tigre.
Sí, eso sí, eso es otra cosa. Claro, les da ternura el ser vivo que los puede matar, básicamente, y no el pobre perro enorme, boludo. Jodiendo. Yo tres. Perro grande. Perro es una vaca, no te va a matar. Ah, no, ¿qué va a hacer? No, que tiene hambre. No son carnívoras, estúpidas. ¿Le pintó? No me van a poder matar una vaca. Dime, ¿vos mañana? No. Ah, Ah, claro, son 25, 25. Claro. Claro, a grandes rasgos. Uy, te apretaba el libro. ¿Te va las cosas? nada, igual ojalá dejándolo, pero tengo que hacer cosas a la facu. Entre las ¿Le dejo algo para poner a ¡Solo, boludo! conejo, ¿no? Mirá lo que es mi video favorito. Para voy a buscarlo. Bien, ya no. Bien, ya no, Esos son tigres. Bien peleado, Ah, no se puede. ¡Harry! Harry, este con el filtro, la allá parece retrucho. Filtro. Tiene como un filtro. Dale. Cuando se quedan parados, como que se ven raros. Un poquito, nuestra. Que sale, Parecen la marca. No tiene ningún filtro. No tiene ningún filtro, boludo. No tiene poca calidad. Está medio ciego, me parece. Sí, evidentemente está medio ciego. ¡Fuera! ¡Oye, eso! ¡Eso, uy! Mira ahora, Búscala, espérale. ¡Marca! Tonto. Mira, qué tierno. 20. ¡Dale, Manu, pedí ahí! Dan un poco a mí. Yo cuido los gatos esos. Ahí van a los tres. Maine Coon, son buenísimos. Una cara de Marvel. Es que esto es por no tener un gato. Una pandita negra. Solamente una mini panderita. La pertenece. ¿No son tigrecitos? No, tengo una panera negra medio Charlie García, pero Hoy, tengo mi casa refugio. ese decía cosas de vacas. ¿Por qué no? Vacas. Todas mis cosas son de vacas, mira. ¿Con quién es? ¿Con mi vieja o con mi amiga? Son todas cosas de vacas. Mira lo puedo ver, estas cositas. Son vacas, son vacas. Amor pa' besos. Una cola. Los torres se pidieron, no te pegan. Manu, Harry. La vaca re bien. Son perros chiquitos. Salen como con las patas largas, las ovejas. Una vaca. Como que salen así. Están así todas quebradas, ¿viste? Todas. ¡Uno solo, Eli! Sí, malísimo. Caen. Muy, como, no sé, como que es muy brusco. Pero mira, vaca. Vamos a animales. Pero todo esto en un día. Vaca. Tiramos las patas. Serpientes. ¿Cómo no una vaca en tu casa? Igual son raras. Son peludas. ¡Corre, Ini, corre vos! Oh, qué grande, boludo. Glucosa. Qué grande. Tiene todo lo que necesitas. Pará que cambio, pará. Valen, pasalo para allá y coman. ¡Estamos quietos, dale! ¡Déjate la pelota, por favor! Dale, tenés cancha, dale. Que termine si no. La vuelta, Ari, la voz. Vamos. Vamos, amigo.
Gaby tenía un dato de ya lo molestábamos así. No, Sofita. ¿Te acordás, Gaby, de tu gato? ¿Cómo era? ¿Cuál? El gordo. ¿El naranja? Sí. Frank. No No te puede dar bueno, tenía todo el culo sucio, no te va a limpiarte. Ah, es cierto, boludo. Gánale, gánale. Ay, casi, por la línea. con la gorra de... Tranquilo. Se me olvidó y yo me olvidé que la tenía puesta. ¿Quién es? De un pibe. Me dijo que no la deforme. No sé ni qué tengo puesto. Capaz que dice puto y no lo vi. No sé de qué es. Está bueno. Que no podemos irnos por Gaby. Sí. Es que a mí me gusta quedarme acá. No. Queen. Yo quiero ir al tuyo. Pero uno no. Es el de esa, ¿no? De la Sí, de la la- American Roll. ¿Y? Pasa antes que llueva, boludo. No, esperamos. Total, debe estar demorado 45 minutos. Esto en 5 termina. Ujú. Dale, Luqui, último. Dale. Seguí. Seguí. Vientos huracanados. Bailan sin licuadoras, sin refrigeradores. Contar intimidades de mi amiga lesbiana. No me acuerdo. Estoy enamorada de mi primer estudiante que digamos. Es verdad, está cada día más de corto. Más cara ojete. Oh, la puta madre. Igual ellos están desperdiciando el tiempo. Porque uso una mano de la cámara. Corner kick. Throw in. Es del International Superstar Soccer. Deluxe. Para la izquierda, la contra. Por la izquierda. ¡Ponela! La amarilla no le empecé a sacar nunca. Vamos, dale, vamos, queda una. Amarilla, Bueno, igual yo creo que va a estar así, ¿no? Para muchas cosas. Para eso, sí, bastante después de las cosas. Porque si lo cantas después de las cosas, no cantas después de las cosas. Sí, o sea, vamos a seguir en un rato. ¿Qué te contaba, no? Bueno, después de la una, no está. Voy a llegar a las 3 de la mañana,
yo le dije, amigo, la juntada a la 1. Lo único que acá es que no tengo ni un Opina uno, opina otro. Sí. No, yo mando Igual audio. si me duermo yo Pero me arrepiento de algo que digo y digo, bueno, no, evita el audio. Lo mando. ¡Salud! ¡Listo, dale, vos! ¡Tirala! Bien, bien. Perdona, vos. No la dejes a mí. Quédate ahí, quédate ahí. Dale, mate. ¡Ey! Dani, ¡Sigo! ¡Cero! Derecha. Deja la jugada. ¡Pará, boludo! ¡Dale! Hay que empujarlo al pie. Seguilo, seguilo, medio. Ahora, ahorita, van. Manu. Profe. Aguanta, ahí. Uno con uno. A 9 me gusta, a 9. No cae, uno que vaya a buscar segunda chance. No, quiero buscar la segunda. Lo que sacó este chabón. Ya subí.